Si estás pensando comprarte un coche eléctrico, no te has equivocado. Facilidad de conducción, sin marchas, ausencia de vibraciones, una aceleración brutal, silencio, ahorro en gasolina y mantenimientos más reducidos son las ventajas principales de los coches eléctricos. Y si lo has comprado recientemente, quédate porque en este vídeo te ayudaré a dar los primeros pasos con tu nuevo coche y todo lo que necesitas saber para no morir en el cambio de tecnología. Llevo más de 6 años conduciendo únicamente vehículos 100% eléctricos, salvo cuando cojo de mi pareja, que me entra un poco de urticaria, pero bueno, eso es caso aparte. La experiencia no puede ser mejor, más positiva, con las sombras que tiene actualmente el tema de la recarga en viaje de los coches eléctricos. Pero la realidad es que tiene una serie de puntos a favor que obviamente compensan, en mi opinión, ese pequeño problema que todavía tienen los coches eléctricos, como son los siguientes. Al no tener marchas, la facilidad de conducción es tremenda. Yo estoy acostumbrado en el coche que tenía anteriormente al primer eléctrico, que era de marchas, los atascos, por ejemplo, era un sinvivir, el tema de poder manejarse. La ausencia de vibraciones también hace que la conducción sea mucho más cómoda, más confortable y te permita recorrer más kilómetros sin esa problemática. Después la aceleración es de lo que más me gusta en los coches eléctricos. He pasado de un coche de 120 caballos, que obviamente tiraba bien, pero no era lo mismo al siguiente, que era 200 y pico, ni al que tengo actualmente, que es un Tesla Model 3, que tiene casi 300 caballos y los que actualmente casi que me falta todavía un poquito de potencia en algunos casos concretos, pero bueno, es otro mundo evidentemente. El silencio de marcha también hace que la conducción sea muy cómoda, sobre todo en ciudad, cuando vas conduciendo de noche y prácticamente estás escuchando la conversación de la gente que te rodea en el coche. Es algo significativo que no tienes en un coche de combustión. Lo principal, por supuesto, para mí, y el motivo con el que inicialmente yo y la mayoría de gente que se pasa a medio eléctrica lo hace: ahorra en gasolina. Resumiendo, pagas 1 euro y pico por cada 100 kilómetros con un coche de eléctrico, contra 9-10 euros con un coche de combustión. Creo que con eso está todo dicho. Siempre y cuando la recarga la hagas en casa. Ahora explicaremos cómo va eso. Pero no todo es positivo en la movilidad eléctrica. Ahora mismo hay dos inconvenientes que hacen a los coches eléctricos no ser quizás para todo el mundo. El principal es que la red de carga pública en ciudad no está lo suficientemente extendida para poder permitirnos el lujo, o al menos que no sea del todo cómodo, disfrutar de un coche eléctrico, a menos que tengamos un garaje con un cargador en casa. Sobre este tema hablo en otro vídeo, que lo dejaré aquí, la tarjetita, para que lo podáis ver. El segundo motivo es la parada que hay que realizar durante las cargas en viaje, que si ya son cada vez menos significativas, siguen existiendo, y si eres de los que quieres hacerte un 600 kilómetros sin parar, o casi sin parar, o parar a 5 minutos, todavía hoy en día, con la mayoría de los eléctricos, quizá hay algunos que sí te lo permitan, pero en casos muy concretos, te obliga a hacer esa parada de 10-15 minutos cada 200-250 kilómetros, o incluso más, dependiendo del coche que lleves. Si llevas coches con carga más lenta, pues también te obliga a saber. Entonces, en este vídeo mi intención es explicarte lo que necesitas saber si te acabas de incorporar a la movilidad eléctrica para facilitarte la transición de un coche de gasolina a un coche de combustión. ¿Cómo cargar en casa o qué opciones tienes si tienes posibilidad de tener un garaje y de montar un punto de recarga? Cosa que, como digo, es la opción más adecuada. En el caso contrario, cómo cargar en la calle, tanto en cargadores lentos en ciudad como en cargadores rápidos, tanto en ciudad como cuando vayas a hacer viajes, que también hay opciones disponibles. Y por último, el cómo podemos optimizar el coste de las recargas a la hora de tanto de cargar tanto en casa, tanto de cargar en el cargador de nuestro garaje como en cargadores públicos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando pasamos de un coche de gasolina a un coche eléctrico, el cálculo que normalmente hacemos anteriormente, que es de X litros a los 100, aquí desaparece. Aquí hablamos de kilovatios a los 100 kilómetros. Y para entender esa terminología de kilovatios tenemos que un poquito entender qué es más o menos el kilovatio, qué equivale o qué capacidad de kilovatios tenemos. Y vamos a intentar explicarlo en este vídeo. En principio, para que nos hagamos una idea, un tostador de casa consume 1 o 2 kilovatios,
Un aire acondicionado puede consumir 2 y pico según el aire, si tú de conductos. Un coche eléctrico consume aproximadamente, y vamos a dar una media para tampoco explayarnos, de unos 15 kilovatios cada 100 kilómetros. Va a depender también, como digo, de si vamos más rápido, más lento, verano, invierno, pero la media suele estar en torno a 15-16 kilovatios. Entonces, ¿qué significa? Nosotros en las casas tenemos que tener contratados entre 4-5 kilovatios, lo normal que se tiene en las casas contratadas. Para poder cargar 15 kilovatios a 4 kilovatios necesitaríamos aproximadamente casi 4 horas en esa potencia para poder cargar esos 15 kilovatios que nos dan para hacer 100 kilómetros. Puede parecer mucho tiempo, pero recordemos que la mayoría del tiempo que un garaje está parado en el garaje, aparcado, está parado y tenemos todo ese tiempo disponible para poder efectuar las cargas. También tenemos que recordar que nosotros cuando tenemos un coche eléctrico y un cargador en casa, tenemos la electrolínea, vamos a decirlo así, o la gasolinera, lo que es el equivalente a un coche de combustión, la tenemos constantemente al lado de nuestro coche en nuestra plaza de garaje. Nada más tenemos que coger el cable, desenchufar y enchufar el coche. Maniobra que no tardas más de 20 segundos en realizar, lo cual no tienes la incomodidad de tener que ir a una gasolinera a llenar gasolina, sino que lo tienes en casa. Entonces, cuando además partimos de la base de que la media de kilómetros que una persona hace en cabo de un día pueden ser entre 50 y 60 kilómetros, que es la media, no significa que un día no puedas hacer 200, evidentemente, significa que con unas 3 horas de recarga tenemos suficiente, o 2 horas y media incluso, tenemos suficiente para reponer la energía consumida en el coche durante ese día. Que sí que me puede decir, es que tengo que estar todos los días enchufando el coche. Realmente no. Va a depender, como te digo, del cargador que tengas, de la potencia que tengas, pero en casos normales de uso, en los cuales tú consumes esos 50, 60, 70 kilómetros al día, incluso 100 si me anima, en 4 horas habrías recuperado esos 100 kilómetros. Si un día has llegado de un viaje y el coche está con poca batería, pues lo enchufa desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es el horario más recomendable para aprovechar las tarifas más reducidas, y en esas 8 horas, con 4 kilovatios, has cargado aproximadamente incluso algo más de 200 y pico kilómetros. Todavía no te habría dado para cargar a lo mejor la batería completa, ni falta que te hace. Al día siguiente, si has gastado 100, vuelves a rellenar 200 y en definitiva cada día vas recuperando más de lo que gastas. Hay gente, como en mi caso, que tengo 8 kilovatios contratados, y en una noche soy capaz de poder pasar del 10 al 100% en esas 8 horas de tiempo, que tengo el doble de potencia contratada. ¿Por qué lo tengo? Porque muchas veces llego con el 10% y hay veces que al día siguiente necesito volver a gastar otra vez esos 300 kilómetros que me da el coche de autonomía, con lo cual prefiero pagar un poquito más de potencia, que además es mínimo lo que se paga, por esos 8 kilovatios, ya que es el tramo nocturno, pero quiero tener la disponibilidad de poder cargar 50 kilovatios en esas 8 horas para aprovechar al máximo las cargas y para poder darle un uso que en mi uso particular es ese, el de necesitar cargar el coche del 10 al 80 y en alguna ocasión pues varios días seguidos, como mínimo 2 días seguidos, ¿no? Y no tener que recurrir a cargadores externos. Si no tuviera 8 kilovatios y tuviera 4, no pasa absolutamente nada. El día que de forma muy puntual, que son casos puntuales, requiera de esa carga, pues ese día me voy a cargar a la calle 20 minutos, le meto una carga y no tendría que tener esa potencia extra. Todo va a depender, como digo, del uso, de las necesidades que tengas como usuario y también de lo que te quieras gastar. Si quieres pagar un poco más de potencia, porque sea algo bastante común en ti que hagas esa rutina de gastar la batería completa varias veces en semana a lo mejor, o básicamente la necesidad que tú tengas. Como digo, la potencia deberías adaptarla en función de las necesidades que tengas y de tu uso de vehículo. Si tienes un garaje y tienes opción de en ese garaje montar un punto de recarga, es la opción más idónea para disponer y usar un coche eléctrico con las mayores ventajas, ya que normalmente no hacemos viajes largos y en mi caso, por ejemplo, puedo estar 2 meses si no viajo fuera sin cargar en la calle en ningún momento, ya que la autonomía que me ofrece mi punto de recarga me da para no tener necesidad de usar un punto de recarga en la calle. Como digo, es el uso más ventajoso. Aquí ahora podemos encontrarnos muchas circunstancias. La primera es que hagamos muy pocos kilómetros, con lo cual necesitamos recuperar poca energía cada día. O la de que hagamos muchos kilómetros en algunos momentos en concreto y queramos tener
una alta potencia de recarga para poder recuperar esos kilómetros, como he comentado en el punto 1. Si se da el punto 1, si se da la primera circunstancia que he comentado, en la cual no hacemos muchos kilómetros, quizás no necesite ni siquiera montar un wallbox. Un wallbox es un cargador específico para vehículo eléctrico que además te permite tener comunicación con el vehículo, hacer modulación de carga, o sea, control dinámico de potencia, que ahora explicaré qué es lo que es. Y básicamente es la opción más recomendable, no significa que sea la mejor, pero es la recomendable para cargar tu coche con la máxima seguridad, ya que está preparado para soportar potencias elevadas. Pero yo estuve 4 años cuando tenía un Hyundai Ioniq. Ese Hyundai Ioniq tenía 28 kilovatios de batería y a 3 kilovatios me daba para cargar en la noche 24 kilovatios. 3 kilovatios es la potencia que yo cargaba ese Ioniq y no usaba un wallbox, usaba el cargador ocasional que se llama, que es el que te vienen, últimamente algunos no, pero bueno, te viene con el vehículo, que lo enchufas a una toma Schuko, el enchufe Schuko normal de la tostadora, lo pones a cargar, te da habitualmente entre 2,7 y 3 kilovatios, y algunos que te dan un poco más, pero normal vienen rondando 2,7 y 3 kilovatios, y con eso prácticamente en 8 horas estás cargando 15 kilovatios. Si tu rutina es la de no hacer más de 20 o 30 kilómetros diarios y a lo mejor puntualmente un día hace 100, la opción de una toma Schuko en el garaje con cable la puedes contemplar en el sentido de que te va a hacer ahorrar en la parte de lo que es del wallbox. Lo que es el wallbox, el cargador como tal, puede costar entre 600 y 800 euros, depende de qué modelo, terminaciones, un montón de historias, ¿no? Pero básicamente es el precio. Y una toma Schuko te puede costar 30 o 40 euros, no más. Además la integras en el mismo cuadro que instalas en el garaje. Le levantas la tapita y enchufas el enchufe. Entonces, nadie recomienda el enchufe Schuko porque ciertamente si no se instala bien es más peligroso. Tienes que instalar un buen enchufe Schuko para evitar que por calor o salte o directamente se pueda incendiar. Entonces siempre se recomienda normalmente un wallbox, aparte porque también se quiere vender wallbox, esa es otra. Pero yo estuve 4 años con un Schuko y a mí no me dio ningún problema. ¿Por qué? Porque tenía el coche que tenía y tenía la rutina que tenía. El Schuko tiene la ventaja, como digo, del precio. Tiene la desventaja de que tiene una potencia máxima de 3 kilovatios, que no vas a poder subir mucho que quieras, y si un día necesitas cargar, no sé, 40 kilovatios o 50 kilovatios, no vas a poder hacerlo. Pero bueno, si no se da las circunstancias, como digo, es una opción a tener en cuenta. Tiene una segunda desventaja, que es que no tiene control dinámico de potencia. ¿Qué es el control dinámico de potencia? Pues si yo tengo 4 kilovatios de potencia y estoy consumiendo 3 con el coche, me queda 1 en casa. Si enciendo la tostadora, enciendo el microondas y enciendo el aire acondicionado y en total vamos a 6 kilovatios, por lo menos en cuestión de 3-4 minutos no va a saltar la luz. Con lo cual tienes que estar controlando un poquito la suma total de los aparatos que tienes consumiendo en casa, incluyendo el coche, para que la electricidad no te salte el ICP que incorpora el propio contador de la compañía eléctrica. ¿Qué hacen muchas personas? Pues suben un poco de potencia, contratan 5 o 6 kilovatios, para que en ningún momento, cuando enchufas el Schuko, no te salte. Pero ¿qué ocurre? Cuando instalas un wallbox, los wallbox yo siempre recomiendo instalarlo con control dinámico de potencia. ¿Qué significa? Si tú tienes contratado 5 kilovatios, por ejemplo, y lo conectas al coche, si no hay ningún tipo de consumo en la vivienda, el coche va a recibir los 5 kilovatios de potencia contratados a la vivienda. Conforme yo voy activando electrodomésticos en casa, sea el aire acondicionado, sea un termoeléctrico, si por ejemplo entre los dos me consumen 2 kilovatios, pues entonces me va a bajar en tiempo real y además sobre la marcha. Me va a bajar la potencia que le entrego al coche, quedándose en esos 3 kilovatios, que es lo que me sobra después de darle consumo a todos los equipos de la vivienda. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene el wallbox, que no tiene, por ejemplo, el Schuko, como hemos comentado antes, y te permite además aprovechar al máximo la potencia de la vivienda, porque en ningún momento va a sobrarte, digamos, kilovatios una vez que tenga el coche conectado, porque toda la potencia contratada va a ir al coche o a la vivienda repartiéndose, como digo, en tiempo real. Entonces, esas son las dos opciones que tendríamos para cargar en un garaje de casa, y puedes estudiarla para ver cuál de ellas te es más rentable o más idónea para ti. Tanto si vas a montar un wallbox como si vas a montar un Schuko, una parte fundamental de esa instalación es el cableado que tienen que tirar desde el cuadro de contadores de tu contador o de tu vivienda, si es un familiar, hasta donde vaya a montarse o el wallbox o la toma Schuko. Esta parte de instalación es un importe importante porque es el cableado, la instalación, es el tubo que tiene que estar con la normativa, y después está la parte del wallbox.
Para que os hagáis una idea, un presupuesto normal de una instalación con 15-20 metros de cable debería estar rondando, si es un wallbox, entre 1.400, 1.500 euros más o menos, un precio razonable para una instalación de este tipo. Si a lo mejor hay alguna complicación para poder llevar el cable, pasar el cable hasta el garaje desde el puerto de contador, a lo mejor pueden cobrar un poco más, pero no debería de ser mucho más de este precio en situaciones, como digo, normales o típicas. Si montas una toma Chuco, el precio no debería rondar más de 600, 700 euros quizás, incluso 550. ¿Por qué? Porque no tienes el gasto del wallbox y una toma Chuco vale 30 euros, una toma Chuco de calidad no vale más de 30 euros, incluso si lo integras en el carril DIN, en las protecciones, no debe de costar mucho más. También el cable es más económico en el caso de que montes un Chuco, aunque yo recomiendo siempre, si vas a montar un Chuco, que tires un cable mínimo de 6 milímetros, incluso de 10, por si a futuro te planteas montar un wallbox porque cambies de coche o cambies de rutina, ya el cable sí te valdría, cosa que no valdría si montas un cable de 2,5, que es el cable adecuado, entre comillas, para una toma Chuco, pero no lo es en el momento en que subes de 3,5 kilovatios de potencia, ya necesitas cable Chuco. Por otro lado, cuando contratas con una empresa, te hacen la factura, te hacen el boletín eléctrico, te tienen que hacer para que esté legal. Puedes en la declaración de la renta subvencionarte hasta el 15% del coste de instalación en el IRPF del año siguiente, deduciéndolo de la parte del tramo estatal de la aportación que haces. Pero como normalmente es una cantidad reducida, normalmente todo el mundo tiene para poder deducirse ese importe. Hablamos de que a lo mejor serían 180, 200 euros, 210, todo el mundo paga normalmente ese tramo en una relación de renta normal. Cuando compras un coche la cosa cambia porque no todo el mundo paga 3.000 y pico en el tramo estatal, o 3.000 euros, que es lo máximo deducible, y si no lo pagas pues no te puedes deducir esos 8.000 euros, pero eso sería temas para otro vídeo. Si no dispones de garaje o estás en un viaje y requieres cargar en la calle, cargar en ruta, los precios van a depender mucho de tus necesidades o de lo que te quieras adaptar o no a las redes de carga que hay disponibles. Hay un montón de redes de recarga, con algunas tienen sus promociones, precios diferentes de una a otra, pero claro, cuando estás en viaje a lo mejor no quieres tener que dar mucho rodeo o parar concretamente en el claro de un operador específico para obtener esa recarga, sino lo que quieres es tirar para adelante, cargar y continuar con tu ruta. Dependiendo de eso, la carga puede estar desde 25-30 céntimos el kilovatio, que sería la parte más económica, hasta 70 céntimos el kilovatio, que es la parte más cara, que aquí siempre pone el mismo ejemplo, Ionity, que llega a tener cargadores de casi 70 céntimos, aunque ahora baja un poco, pero ha llegado a tenerlo en el pasado. De hecho, este era el motivo principal de queja o de crítica a los usuarios de movilidad eléctrica cuando se nos iban al ejemplo de Ionity y nos decían que era más caro hacer 100 kilómetros en viaje con un coche eléctrico que con un coche de combustión, y llevaban toda la razón. Es cierto, a 70 céntimos el kilovatio, con un coche que consuma 15 kilovatios, que normalmente en carretera más consume un poco más, podemos irnos perfectamente a 12-13 euros los 100 kilómetros con un eléctrico, cuando con un coche de gasolina probablemente estés por 10 euros o 11, incluso por debajo de 10, depende del vehículo que lleves también. Pero es verdad, es una crítica muy recurrente que se nos hacía a los usuarios de movilidad eléctrica, y es cierto, ahora ya la cosa ha cambiado, ahora es muy fácil encontrar puntos de recarga de entre 30, 35, 40, máximo 45 céntimos, de ahí para arriba ya sería lo extraño, y a esos importes ya nos vamos entre 5 y 8, 7, 8 euros a cada 100 kilómetros cuando vamos viajando, y ya se aproxima a lo que es el coste de combustión, pero sigue estando por debajo de lo que es el coste de combustión. No debemos de recordar que el beneficio en el coste de la recarga en un coche eléctrico se produce cuando cargamos en casa a 1,5 euros cada 100 kilómetros, que es la media, y no cuando viajamos. Pero claro, como la mayoría del tiempo llegamos a casa sin necesidad de haber realizado una recarga en viaje, ahí es donde tenemos, como digo, el mayor beneficio a la hora de usar nuestros vehículos eléctricos a la hora de cargarlo. Entonces, como digo, también tenemos para usuarios que no tengan garaje y que no vayan a viajar, la opción de usar los cargadores, por ejemplo, de un Mercadona, de un Lidl. Los del Lidl concretamente son gratuitos. Tienes que darle cada media al botoncito, pero cargas a 10 kilovatios, que no es una potencia nada reseñable, bastante elevada para lo que puedes encontrar por ahí. De hecho, son muy usados por gente que no tienen carga en casa, van al Lidl, hacen la compra, están en una hora o incluso hora y media, hacen más tiempo del que deberían, pero bueno, aprovechan esa opción que da el Lidl.
y en 1 hora y media nos han cargado 15-20 kilovatios, lo suficiente para muchos usuarios para pasar 4 o 5 días o incluso una semana completa si te mueves por ciudad y no haces nada de carretera y haces pocos kilómetros. Pero como digo, la opción también están los de cargadores Mercadona, que eso ya son de pago, a lo mejor pagas a 25 o 30 céntimos el kilovatio, con lo cual también es un precio ventajoso. Obviamente, la medida de que está en el Mercadona, lo que está en el Mercadona, te da perfectamente a 10 kilovatios para meterle al coche para hacer 30 o 40 kilómetros. Son casos de perfiles que no hacen muchos kilómetros más, que hacen muy pocos kilómetros con un coche eléctrico y que esas opciones son válidas. Con lo cual también tienes esa opción siempre. O sea que obviamente hay muchas respuestas dependiendo del uso, dependiendo del vehículo, dependiendo de la velocidad de carga y dependiendo sobre todo del perfil de usuario de ese coche a la hora de poder recargar el coche. Cada uno tiene que buscar la solución que más se adapte a sus necesidades y a sus posibilidades. Si tienes garaje, obviamente, hay poquitas personas que teniendo garaje, teniendo posibilidad de instalar un punto de carga, no lo hacen. La mayoría sí lo hacen porque la comodidad que sostiene es bastante elevada y sobre todo el ahorro que sostiene tanto en tiempo como en dinero es importante. Por eso se hace esa inversión de esos 1.400, 1.500 o 600, 700 si sencillamente quieres instalar una toma choco. Cuando viajamos, además del coste de recarga, hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Cada vez más cargadores disponen de TPV para directamente poder acercar el móvil o la tarjeta y pagar la recarga sin necesidad de usar la aplicación. Pero si bien es cierto que la mayoría de operadores de recarga ofrecen ofertas puntuales o suscripciones que te obligan inicialmente a registrarte, darte de alta, poner la tarjeta. Es verdad que es un proceso un poquito tedioso, pero también es verdad que es un proceso que puedes hacer en una tarde, en casa, tranquilo, con las 4, 5 o 6 aplicaciones que más vayas a usar. Das de alta al usuario, das de alta a la tarjeta, te apunta a la promoción si la hay, que en muchos casos, como por ejemplo la UV, tiene promociones actualmente con Galanté y con Zander, del cual te regalan una serie de suscripciones y tiene una serie de beneficios por pertenecer a la UV, a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Aquí dejaré el letrerito de la página web para que te puedas registrar, es gratuito y obtiene una serie de beneficios de cara al uso y a las promociones que puedan tener para esta asociación en concreto o para cualquier otra. Entonces, y después también muchos cargadores tienen la opción Plug and Charge, que es que tú llegas, enchufas el cargador y el coche empieza a cargar directamente y te cargan en tu tarjeta el importe. Una vez activado eso, una vez hecho el proceso, que obviamente tiene una dedicación, un pequeño tiempo, ya las siguientes recargas que haces es tan cómodo que digamos llegar y enchufar de manguera. Ahí te olvidas de llevar móvil, de llevar tarjeta, porque directamente el coche es reconocido por el sistema, comienza la carga y cuando finalizas te cobran en tu tarjeta lo que necesitas. Con lo cual esa es la ventaja, la opción más ventajosa a la hora de recargar en cargadores rápidos, tanto en los que tengas en tu ciudad como en un viaje, con lo cual es muy cómodo. La mayoría de operadores tienen Plug and Charge. Tesla, por ejemplo, solamente los tienen para sus coches, para el coche de la marca Tesla, pero por ejemplo Thunder, Eranovum, Repsol, hay muchas otras marcas que los tienen para todos los vehículos que dispongan de esa tecnología, que cada vez son más y la mayoría de los que se venden actualmente disponen de la posibilidad de activar el Plug and Charge. Así que espero que con esto hayamos resuelto las dudas que podéis tener inicialmente a la hora de haberos cambiado a un vehículo eléctrico, que es verdad que surgen muchas dudas siempre y a veces no sabemos qué preguntar, pues espero haberos podido ayudar con este vídeo. Y nada, si os ha gustado el contenido, suscribiros, que nos ayudáis a hacer crecer el canal y continuamos con más contenido.